Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Palos Unai Simón, la gran esperanza de España, coge Hakimi. Se acabó. Gol de Marruecos. Ahora es el momento de desesperarnos. Ahora es el momento de abrazar a unos futbolistas que se han dejado hasta la última gota de sudor en el terreno de juego. Busquets, el capitán, y mira que lo siento porque sus lágrimas ahora en el terreno de juego son las lágrimas de España. España vuelve a caer en octavos y esta tarde la selección regresa a nuestro país tras un partido que se le hizo demasiado largo y una fatídica ronda de penaltis en la que España no consiguió marcar ni un solo gol. Así que con la roja fuera del Mundial de Qatar, una de las dudas de esta mañana pasa por el futuro de Luis Enrique. El seleccionador no quiso abrir anoche ese melón, aunque en la federación no quieren dejar el debate para mucho más adelante. Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, porque el equipo vuelve en el día de hoy, lo hace a esta hora con el disgusto, con la decepción, con las lágrimas de un equipo que es muy joven, pero que también vuelve con una indigestión de balón importante, con una falta de reacción ante situaciones como las que plantean selecciones como Japón y Marruecos y con una falta evidente de plan B. Luis Enrique ayer no aclaró su futuro, como han hecho otros seleccionadores en este Mundial, pero si fuera por él... Yo, si fuera por lo que representa para mí el presidente y Molina, seguiría toda mi vida en la selección, pero hay que reflexionar tranquilamente, pensar claramente qué es lo mejor no solo para mí, sino para la selección. No sabemos lo que es mejor para la selección, pero lo que sí sabemos es que España ha perdido las 3 últimas tandas de penalti, que desde Sudáfrica solo ha ganado 3 partidos en mundiales y que ayer ante Marruecos protagonizó la eliminación más sonada de los octavos de final. Y contrastaba anoche la despedida de España con esta alegría en las calles de los marroquíes que viven en nuestro país. Hubo celebraciones en bares, en barrios, también en los centros de ciudades como Barcelona, Madrid o Alicante. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Será Marruecos quien se enfrente el sábado en cuartos a Portugal, que goleó a Suiza ayer 6-1. Con la resaca de la eliminación de España terminaba el día que en lo político había empezado con los actos institucionales en el Congreso por el aniversario de la Constitución. De los corrillos de la Cámara salen los titulares de los que va a tirar hoy la actualidad. Fue en un corrillo donde Pedro Sánchez confirmó que el PSOE, el gobierno, se abre a reformar también la malversación si Esquerra lo contempla en la enmienda que se propone presentar pasado mañana para acompañar la reforma del delito de sedición. Sánchez se abre, por tanto, a esta polémica rebaja con una condición que no aclara cómo piensa ejecutar, que no reduzca las penas a los corruptos. Falta también por ver la letra pequeña de otra cosa a la que se abrió el presidente, hacer lo que llamó ajustes técnicos a la ley del solo sí es sí. Aunque solo cuando se conozcan todos los argumentos del Supremo. Igualdad, el ministerio de Irene Montero rechaza estos retoques e insiste en que es un problema de interpretación de la norma que hacen algunos jueces. Todo esto sin micrófonos. En las declaraciones a los medios, Sánchez y Feijóo se reprocharon mutuamente, aunque con un tono más moderado, el incumplimiento de la Constitución. Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Me comprometo a seguir trabajando por la cordialidad y a cumplir la Constitución. Y también estoy convencido que con un nuevo Partido Socialista retomaremos los consensos que han guiado a España en los últimos 44 años. Del exterior, en Argentina, la sentencia de anoche contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que ha sacado a la calle a los peronistas frente al regocijo de la oposición. Porque esta sentencia es clave, también histórica. La justicia condena a Fernández a 6 años de cárcel y a la inhabilitación de por vida. Un fallo que hace justicia para unos, que para otros supone el final de una persecución política. En todo caso, los jueces la condenan por una enorme trama para amañar contratos públicos a empresarios afines. Cristina Fernández defiende su inocencia e insiste en la tesis de la persecución. Me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Salió minutos después de conocer el fallo a decir en este vídeo que era inocente, palabras que ha repetido luego el presidente Alberto Fernández. La sentencia no es firme, así que cabe recurso. El fallo no implica su destitución como vicepresidenta, aunque ya ha dicho que no se va a presentar a las próximas elecciones. Pues así comienza este miércoles, es 7 de diciembre.
Con mucha crónica internacional que nos lleva de Argentina al Reino Unido, de una condena al reconocimiento de una inmunidad. Inmunidad que han reconocido los tribunales británicos al rey emérito y que no ha comentado la Casa Real. Es una decisión clave porque cambia el rumbo de la investigación por la demanda por presunto acoso a Corina Larsen. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Corina pedía una compensación económica por el daño causado por ese presunto acoso y la clave de la Corte de Apelaciones británica es la fecha. La justicia tenía que determinar si Juan Carlos podía ser juzgado y ahora determina que no se le puede juzgar por posibles delitos antes del año 2014, es decir, antes de su abdicación. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Juan Carlos I tiene inmunidad con relación a los actos ocurridos entre el 2012 y el 2014, actos de acoso e intimidación de que le acusa Corina Larsen. La razón es que en ese periodo previo a la abdicación, el rey era jefe de Estado y sus actos están amparados por la Ley de Inmunidad del Estado y no pueden ser juzgados por la justicia británica. Los magistrados del Tribunal de Apelación le han dado así razón en este punto a los abogados del emérito. Estos habían recurrido una sentencia previa del juez Matthew Nickling, quien concluyó erróneamente que Juan Carlos actuó de manera privada al utilizar los servicios del entonces jefe del CNI, Félix San Roldán, y de algunos de sus agentes. El juicio seguirá ahora adelante, en principio a mediados del próximo año. Se estudiarán las acusaciones de hechos supuestamente cometidos contra Larsen entre el 2014 y el 2020. Eso si no hay antes, claro está, un acuerdo entre las partes para dar carpetazo al contencioso. Y enorme varapalo el de la Comisión Europea al primer banco alemán, al Deutsche Bank, por su papel en la crisis de 2008 y el rescate a España. Estamos en el momento en el que estalló en Europa la crisis de deuda y la Comisión concluye ahora que entonces ese banco alemán y una entidad holandesa manipularon los mercados. Los dos bancos llegaron a un acuerdo ilegal para fijar precios y lo hacían intercambiando información sensible. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La Comisión Europea acusa al primer banco alemán, a Deutsche Bank, y al primer banco holandés, a Rabobank, de haber trucado los mercados de deuda durante la crisis en la que países como España, países como Grecia, tuvieron que pedir rescates en general o para su sistema bancario, como fue el español. Esas entidades pactaban para cobrar más a los estados. De hecho, la prima de riesgo en España, el sobreprecio que pagamos con respecto a Alemania, llegó a estar en 700 puntos en el caso español. La Comisión Europea dice que esas entidades cruzaron emails y chats en los que pactaban cuánto más cobrar a estados como España. Nuestro país todavía paga aquel rescate bancario. Fueron 65.000 millones de euros, de los que apenas se han recuperado 5.000 millones. En total, una factura a pagar por cada español de 1.085 euros por cabeza. Ahora, Deutsche Bank y Rabobank se enfrentan a un 10% de la sanción de toda su facturación, es decir, como mucho, a 2.500 millones de euros uno y 1.200 millones de euros otro. En Estados Unidos ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia y la madrugada nos deja la victoria del candidato demócrata y esto implica que el partido de Biden obtendría la mayoría en esa Cámara. Un varapalo para los republicanos cuyo candidato potencial sigue enfrentándose a su pasado y es que la justicia declara al emporio de Donald Trump culpable de fraude fiscal. El juez considera probado que las empresas del magnate pagaban en negro a sus directivos durante al menos 15 años. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Así es, el jurado ha determinado que el gran imperio inmobiliario de Donald Trump estuvo involucrado en un amplio esquema de fraude fiscal durante 15 años y que habría pagado a altos ejecutivos con beneficios y compensaciones, como por ejemplo alquiler de apartamentos o coches de lujo, para evitar pagar impuestos. Un revés para el expresidente que, aunque no ha sido juzgado en este caso, el fiscal alegó que era cómplice de esta trama, que sabía exactamente lo que estaba pasando, aunque tanto Trump como los abogados de la empresa lo hayan negado. En este sentido, Trump siempre ha denunciado una caza de brujas en su contra orquestada por los demócratas. En enero, por cierto, se dictará la sentencia por la que la empresa podría tener que pagar alrededor de $1.600.000 en multas, sin dejar de lado las consecuencias comerciales que esta condena implica para el futuro de la compañía. Y este que escuchan es Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, esta madrugada afirmando que el país no alienta a Ucrania a atacar territorio ruso. Y es que Washington sostiene que no hay indicios de que Ucrania haya atacado con drones territorio ruso por segundo día consecutivo. Ayer un ataque en Donetsk, territorio controlado por Moscú, dejaba al menos 6 muertos y 10 heridos.
Vamos a repasar la prensa con Enrique, con Bayo, con Javi y con Sastre. Y cómo no, hay que empezar con la prensa nacional y todo lo que dice la prensa nacional de la derrota de la selección española en el Mundial de Qatar, Enrique. Sí, imagen de la derrota que ocupa, pues la verdad, todas las portadas de la prensa. Para El País, España sucumbe a una posesión... Espérate que te has perdido. No, que se ha impreso mal. Y ahora lo tengo. España, es que está cortado. ¿Pero en tu copia ganábamos a Marruecos o...? No. España sucumbe. No, exacto, pero en la otra impresión solo sucumbe. Claro, sucumbe. España sucumbe. Parece latín, pero no. Titular de la portada del País: España sucumbe con mucha posesión para nada. En ABC, la España ni garra, ni ideas, ni gol. El Mundo titula: no dan para más. Y para el periódico de Cataluña, esto ha sido un adiós de pena. Al margen del partido, El País destaca en portada que Sánchez se abre a reformar la malversación como pide Esquerra. Para ABC, Sánchez cede otra vez ante el independentismo, y El Mundo cuenta que altos cargos de Díaz y Z seleccionaron al marido de Nadia Calviño como nuevo alto cargo de Patrimonio Nacional. En la prensa digital, de nuevo el fútbol. En El Confidencial, historia de un fracaso. La España de Luis Enrique se traicionó a sí misma y a todo el país. En el diario.es, el gobierno planea reformas legales quirúrgicas del Constitucional para poner fin al bloqueo del PP. Y en Infolibre, Sánchez pone el límite a la reforma de la malversación. El Telegraph habla de el triunfo de la sustancia marroquí, frente al estilo, el estilo español. L'Equipe dice que a España le ha traicionado precisamente su estilo de juego paralizante e inofensivo. Movimos el balón, sin inspiración y apenas tiramos a puerta, añade el alemán Bild. El Times, por cierto, se centra mucho más en el partido que se jugó después, el de Portugal contra Suiza. No Ronaldo, no problem. Portugal se merienda el chocolate suizo, dice el portugués Abola, cuyos lectores, el 70% de los lectores del principal diario deportivo de Portugal, están de acuerdo con que Ronaldo no juegue en el 11 titular de la selección lusa. Una humillación, concluye el Bild, subrayando que Ronaldo está hoy sin equipo tras su choque con el Manchester United y sin un papel destacado en la selección. Se puede encontrar también en el diario.es testimonios de gente estafada por las llamadas criptosectas, ¿no? Sí, un método, el de las sectas, que buscan vaciarte el bolsillo a cambio de promesas que nunca llegan, un método que no es nuevo, pero que adapta su modus operandi a los tiempos. Estamos hablando de las criptoestafas. ¿Y por qué recurren estas sectas a las criptomonedas? Porque se hace más difícil rastrear el dinero perdido y existe, por tanto, menos posibilidades de recuperar las pérdidas. Ponen el ejemplo de un familiar de Andrea, que es un nombre ficticio. Andrea cuenta que este familiar tenía una enfermedad terminal, que llega desesperado a un grupo de Telegram sobre sanación cuántica, un movimiento pseudocientífico basado en que las partículas y energías pueden cambiar la salud de las personas. Esta persona se deja todos sus ahorros en un tratamiento que pagó con criptomonedas, perdió todo el dinero y nunca recibió ese tratamiento. Al fin y al cabo, los métodos de siempre, ¿no? Pero adaptados en este caso a los tiempos. Una historia muy muy singular. En la página 28 del País va abriendo la sección de Cultura. Se titula El guardián de las tumbas de los inmortales y cuenta la historia del conservador del cementerio parisiense de La Chaise, donde están enterrados pues Jim Morrison, Marcel Proust, Edith Piaf. Él ha decidido contar todas sus experiencias en un libro. Vive junto a sus 4 hijos y su mujer en medio de uno de los cementerios más conocidos de todo el mundo. Cuenta que la tumba de Jim Morrison sigue siendo la más visitada y explica, por ejemplo, han sido minoritarios, pero se ha topado con grupos que hacían picnics entre las tumbas, que usaban el cementerio para correr o tomaban el sol en el jardín donde van a dispersar las cenizas. Este camposanto, el de La Chaise en París, abrió en 1804, es el primer crematorio de Francia. Así que historias de cementerios es hoy una historia muy bonita en El País. El Financial Times se hace eco de cómo muchas mujeres en el Reino Unido recurren a la prostitución para poder llegar a fin de mes. Es el caso, por ejemplo, de Tiffany. El otro día se estaba acicalando, se quitaba el anillo, tenía nudos en el estómago. Su marido la llevó hasta un lujoso hotel de Cardiff para que allí pudiera ejercer la prostitución y de esa manera ayudar a la familia a pagar las cuentas a fin de mes. Así están las cosas en el Reino Unido y seguramente no solo allí. Y un nuevo tratamiento, Enrique, para frenar los TOCs. Sí, lo ha puesto en marcha el Hospital 12 de Octubre en Madrid, lo cuenta ABC. TOCs como lavarse las manos continuamente o asegurarse antes de salir de casa que tenemos el fuego apagado. Es un tratamiento
tratamiento pionero que consiste en una estimulación magnética que ya se utiliza, por ejemplo, contra la ansiedad. Funciona con un dispositivo portátil que se coloca en el cuero cabelludo para suministrar un breve pulso magnético. Son sesiones de 40 minutos de lunes a viernes durante 2 meses. Culminado este proceso, el resultado parece que funciona y la frecuencia de esos tocs no desaparece del todo, pero sí disminuye de forma sustancial. Y entre lo más visto, ¿qué has encontrado, Javi? A ver si os lo imagináis, el partido de España. Luis Enrique quería hacer los el goles show en la sala de prensa. Los goles seguro que no, eso seguro que no. Manu Carreño en el larguero, Luis Enrique sobre su futuro, Unai Simón tras la eliminación de España. Todo ahora mismo son noticias que se van moviendo, van alternando posiciones, y una que es la que me ha llamado más la atención, seguramente porque soy el que menos sabe de fútbol de aquí, la escandalosa estadística de Pedri y las prórrogas. Todavía no ha jugado el jugador español una eliminatoria con España que no haya acabado en prórroga. A ver si va a ser él. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día, que nos lleva a 1978, una película que se titula Vamos Bárbara, recomendación de Pepa Blanes. Hoy reivindicamos una película que hasta ahora era muy difícil poder ver. Se trata de Vámonos Bárbara. Mira, Bárbara, me gustaría que pudiéramos hablar de todo con naturalidad, que no andemos con secretos ni tapujos. Es una rara avis en el cine español, película de la directora Cecilia Bartolomé, que rodó en el año 77 y que habla de algo bastante provocativo en esa época, el divorcio y la libertad. Pues empieza a desembuchar. ¿Qué ha pasado entre papá y tú? Según el historiador Román Gubert, estamos ante la primera película feminista del cine español. Lo cierto es que es un retrato de cómo las mujeres vivieron aquellos años, salieron adelante y se rebelaron en muchos casos ayudándose unas a otras. Vámonos Bárbara es la historia de una madre y una hija, protagonizada por Amparo Soler. Película moderna, atrevida y muy interesante que ya está disponible durante este mes en la web de Radio Televisión Española. La crítica fue muy buena, realmente tuve una acogida muy buena, salvo algún periódico que otro, no sé si una crítica de ABC me puso de hoja de perejil, pero quiero decir que era más bien ideológica. O sea... Su directora tiene otros títulos emblemáticos, como Después de Atado y Bien Atado, uno de los mejores documentales sobre la transición, pero de ese ya hablamos otro día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.